Pocas veces en la historia reciente de España se ha expuesto con tanta claridad la cara oculta del Partido Nacionalista Vasco como lo hizo Ortega Smith en su intervención en La Sexta. En un escenario donde habitualmente la corrección política y las medias verdades dominan el discurso, su intervención rompió todos los esquemas al presentar una serie de hechos incómodos que han sido ignorados deliberadamente por gran parte de los medios y la clase política. Frente a frente con Aitor Esteban, líder del PNV, y sin apartar la mirada en ningún momento, Ortega Smith lanzó una serie de verdades que golpearon con la contundencia de un martillo sobre la imagen cuidadosamente construida por el Partido Nacionalista Vasco a lo largo de las décadas. Su discurso fue un torbellino de datos y afirmaciones que no dejaron espacio para matices ni interpretaciones ambiguas. Expuso con firmeza y sin tapujos una serie de hechos que, aunque documentados en archivos históricos y mencionados por algunos historiadores independientes, han sido sistemáticamente silenciados por los grandes medios de comunicación y, por supuesto, por el propio partido. La reacción de Esteban fue un espectáculo en sí mismo. Con el rostro desencajado, sin apenas capacidad de respuesta y evitando la confrontación directa con datos en la mano, quedó claro que aquello de lo que se le estaba acusando no era ninguna fantasía. Su incomodidad no pasó desapercibida para nadie. El PNV es un partido que ha sabido moverse con una habilidad excepcional en el tablero político español, adaptando su discurso y su estrategia a las circunstancias del momento con un oportunismo calculado. Desde sus primeros días hasta el presente, ha demostrado una capacidad camaleónica para reinventarse según lo exijan las circunstancias. Aunque hoy se presenta como una formación progresista y aliada del Partido Socialista de Pedro Sánchez, la realidad es que su origen y su esencia responden a un perfil profundamente conservador, casi reaccionario. Desde su fundación, el PNV ha abrazado posturas nacionalistas radicales, muchas veces en clara contradicción con la imagen democrática y tolerante que intenta proyectar en la actualidad. Su pragmatismo, lejos de ser un signo de versatilidad política, ha sido la prueba más clara de su falta de principios inquebrantables. Durante la dictadura franquista, el partido supo jugar sus cartas en el exilio, presentándose como una fuerza política de resistencia, pero sin renunciar nunca a la posibilidad de pactar si la situación lo requería. En los años de la transición, fue uno de los partidos que mejor supo capitalizar el nuevo escenario político, aprovechando las circunstancias para reforzar su control sobre Euskadi y asegurarse una posición privilegiada dentro del sistema autonómico. En la actualidad, el PNV ha encontrado en Pedro Sánchez a un aliado perfecto. Un presidente dispuesto a ceder a todas sus exigencias sin rechistar, con tal de mantenerse en el poder a cualquier precio. La historia del partido está plagada de ejemplos de pactos oportunistas y estrategias que han priorizado el beneficio propio sobre cualquier principio ideológico real. Ha pactado con la derecha y con la izquierda según le ha convenido, siempre asegurándose de obtener concesiones que refuercen su influencia en el País Vasco. Con el PSOE de Sánchez, han conseguido ventajas políticas y económicas impensables en otros tiempos, logrando que su control sobre Euskadi se fortalezca sin apenas oposición. Pero este comportamiento no es algo nuevo. El oportunismo del PNV se remonta a sus propias raíces y ha quedado patente en momentos clave de la historia de España. Uno de los episodios más oscuros de su pasado, y que pocos se atreven a mencionar, es su vinculación con el régimen nazi en los años de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. En una maniobra que hoy muchos en el partido preferirían olvidar, sus dirigentes exploraron la posibilidad de obtener el apoyo de la Alemania de Hitler, creyendo ingenuamente que eso podría garantizarles una posición favorable tras el conflicto. No es una teoría ni una simple especulación, es un hecho documentado en archivos históricos, un capítulo incómodo que ha sido enterrado por el relato oficial del partido, pero que sigue ahí, esperando a ser reconocido por quienes no se conforman con la versión edulcorada de la historia. Existen registros de reuniones en San Sebastián con emisarios del régimen nazi, encuentros en los que se exploraban posibles alianzas con la esperanza de que, tras la guerra, pudieran beneficiarse de la influencia alemana en Europa. Algunos líderes nacionalistas vascos vieron en la Alemania de Hitler un posible salvavidas para sus aspiraciones políticas, sin comprender realmente las implicaciones de aliarse con un régimen totalitario y genocida. Al final, esa apuesta no le salió bien, pero el hecho de que intentaran jugar esa carta es una mancha imborrable en su historia. A lo largo de las décadas, el PNV ha intentado reescribir su propio pasado, presentándose como una formación democrática, respetuosa con los derechos humanos y comprometida con la justicia social. Sin embargo, cuando se examinan los hechos con rigor, se descubre que su historia está marcada por la conveniencia política y la ausencia de valores sólidos. Su capacidad para venderse como lo que haga falta en cada momento es impresionante, pero también revela la falta de principios verdaderos detrás de su discurso. Es un partido que ha defendido posturas diametralmente opuestas según el viento político del momento, sin importar la coherencia ni la ética de sus decisiones.
Lo que Ortega Smith puso sobre la mesa en su intervención no fue un simple ataque político ni una estrategia para ganar puntos en un debate televisado. Fue un recordatorio de que la historia no puede ser borrada tan fácilmente y de que la verdad, por incómoda que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz. El PNV seguirá defendiendo su versión de los hechos, seguirá vendiéndose como un partido de valores democráticos y progresistas, y continuará jugando su papel dentro de la política española como un actor imprescindible en la negociación parlamentaria. Sin embargo, la sombra de su pasado, el rastro de sus decisiones y la huella de sus pactos seguirán ahí, para quien tenga el valor de mirarlos de frente y reconocerlos por lo que realmente son, un testimonio de que, en la política, no todo es lo que parece, y que hay relatos cuidadosamente construidos que no resisten el más mínimo análisis histórico serio. El debate entre Ortega Smith y Aitor Esteban fue, en definitiva, más que un cruce de palabras. Fue un enfrentamiento entre dos formas de entender la política, una basada en la conveniencia y la manipulación histórica, y otra que se atreve a desafiar las versiones oficiales, aunque ello implique remover verdades que muchos preferirían mantener ocultas. A lo largo de las décadas, el Partido Nacionalista Vasco ha perfeccionado su estrategia de supervivencia política hasta niveles de maestría. Ha logrado consolidarse como una de las fuerzas más influyentes dentro del panorama político español, a pesar de su representación limitada en el Congreso de los Diputados. Su éxito no radica en la cantidad de votos que obtiene a nivel nacional, sino en su capacidad para posicionarse siempre en la clave de bóveda del sistema, utilizando su poder de negociación con gobiernos de todo signo para obtener concesiones en favor del País Vasco y, sobre todo, en beneficio de su propia estructura de poder. Desde su fundación a finales del siglo XIX por Sabino Arana, el PNV ha mantenido una identidad ambigua, oscilando entre el autonomismo y el independentismo, entre la moderación y la radicalidad, según lo exigieran las circunstancias. En los primeros tiempos, su discurso estaba marcado por un nacionalismo étnico excluyente, profundamente reaccionario y católico. Con el paso del tiempo, ha ido adaptando su mensaje, moderando su retórica para encajar mejor en el contexto político de cada época. Sin embargo, su esencia sigue intacta, una defensa férrea del nacionalismo vasco, la búsqueda constante de mayores cuotas de autogobierno y un pragmatismo absoluto que le ha permitido pactar con prácticamente todos los gobiernos de España, ya sean de izquierda o de derecha. Uno de los elementos clave en la trayectoria del PNV ha sido su capacidad para jugar en dos frentes al mismo tiempo. Por un lado, ha proyectado una imagen de moderación y estabilidad, presentándose como un partido serio, responsable y comprometido con la institucionalidad. Pero, por otro lado, en la trastienda ha maniobrado con un pragmatismo frío y calculador, siempre priorizando sus propios intereses por encima de cualquier otro principio ideológico o moral. Ha utilizado la identidad vasca como un instrumento para negociar con Madrid, asegurando así un flujo constante de recursos y competencias que han permitido a la comunidad autónoma alcanzar niveles de autonomía sin precedentes en la historia de España. Sin embargo, lo más alarmante de su trayectoria política es su ambigua relación con el terrorismo en el País Vasco. Durante años, el PNV evitó enfrentamientos directos con ETA, manteniendo una postura tibia que, en la práctica, les permitió beneficiarse indirectamente de la violencia. La realidad es que la existencia de ETA, lejos de representar un problema para el PNV, le resultó útil en muchos momentos, ya que generaba un clima de presión sobre el Estado que facilitaba la negociación de concesiones para el nacionalismo vasco. No es casualidad que Ortega Smith, en su intervención en La Sexta, hiciera referencia a la famosa frase que ha perseguido al PNV durante años, que el Partido Nacionalista recogía las nueces de los árboles que agitaba ETA. Esta metáfora, atribuida a Xavier Arzallus, histórico dirigente del PNV, resume a la perfección la estrategia que siguió el partido durante décadas. Mientras ETA asesinaba, secuestraba y sembraba el terror en el País Vasco y en el resto de España, el PNV se beneficiaba políticamente de la situación, sin necesidad de mancharse directamente las manos con la violencia. Durante la época más sangrienta del terrorismo, el PNV mantuvo un calculado silencio. En lugar de condenar con contundencia los atentados, prefería declaraciones ambiguas sobre la necesidad de entender las raíces del conflicto o de buscar una solución dialogada al problema vasco. Esta postura equidistante no solo les permitió mantenerse como una opción política viable para el electorado nacionalista más radical, sino que también les dio margen para negociar con el Estado en mejores condiciones. Sabían que, con la amenaza de ETA de fondo, Madrid estaría más dispuesto a hacer concesiones con tal de pacificar la región. A medida que ETA fue perdiendo fuerza y su influencia comenzó a desvanecerse, el PNV fue modificando su discurso. A partir de los años 2000, cuando la lucha antiterrorista comenzó a dar frutos y la banda empezó a debilitarse, el Partido Nacionalista intentó distanciarse de cualquier asociación con el terrorismo, presentándose como una fuerza política democrática que siempre había estado en contra de la violencia.
Sin embargo, la realidad es que, cuando ETA aún representaba una amenaza real, el PNV nunca estuvo en primera línea de la lucha contra el terrorismo. No fueron sus dirigentes quienes se enfrentaron con valentía a la banda, ni quienes defendieron sin titubeos a las víctimas. Fueron otros quienes asumieron ese riesgo: periodistas, jueces, políticos de otros partidos, miembros de la sociedad civil y, por supuesto, las fuerzas de seguridad del Estado, que pagaron con sangre el precio de acabar con el terrorismo en España. En la actualidad, el PNV ha encontrado en Pedro Sánchez al socio perfecto. Saben que el actual presidente del gobierno no tiene reparos en ceder a sus demandas con tal de asegurar su permanencia en el poder. No hay principios ni valores en juego, solo una estrategia de conveniencia mutua, donde cada parte obtiene lo que necesita. Sánchez, desesperado por mantenerse en la Moncloa a toda costa, está dispuesto a conceder al PNV todo lo que pida a cambio de sus votos en el Congreso. Y el PNV, con su habitual pragmatismo, está aprovechando la debilidad del presidente para arrancarle nuevas competencias, mayor financiación y una posición de dominio absoluto en Euskadi. Este intercambio de favores ha sido una constante en la historia del partido, que ha demostrado una habilidad extraordinaria para sacar provecho de cualquier situación. Su estrategia se basa en la presión constante al gobierno central, utilizando el chantaje político para obtener más recursos y privilegios para el País Vasco. En los últimos años, ha logrado avances significativos en materia fiscal, en el control de infraestructuras clave y en la consolidación de su hegemonía en la comunidad autónoma. Mientras tanto, el resto de España observa impotente cómo un pequeño partido regional dicta las condiciones de la gobernabilidad del país, sin que nadie se atreva a ponerle freno. El futuro del PNV parece asegurado mientras siga habiendo presidentes del gobierno dispuestos a ceder a sus exigencias a cambio de unos cuantos votos en el Congreso. Su modelo de negociación, basado en la paciencia, la presión y el oportunismo, le ha permitido mantenerse en la cúspide del poder vasco durante más de un siglo. Lo preocupante no es solo su capacidad para seguir obteniendo concesiones, sino el mensaje que envía al resto de España, que el chantaje político es un camino válido para alcanzar el éxito. Mientras no haya un gobierno dispuesto a plantar cara y establecer límites claros a sus exigencias, el PNV seguirá recogiendo las nueces del árbol que otros se han encargado de agitar. Ortega Smith no se anduvo con rodeos y dejó claro que, si Vox llega al poder, una de sus prioridades será la ilegalización del Partido Nacionalista Vasco, PNV, al igual que la de Bildu y Junts. Su mensaje fue rotundo y sin matices, dejando claro que partidos con un historial tan controvertido como el del PNV no deberían tener cabida en una democracia que aspire a la transparencia, a la cohesión nacional y a la verdadera representación ciudadana. Según Ortega Smith, no se trata simplemente de una postura ideológica, sino de una cuestión fundamental de coherencia política que trasciende cualquier discusión sobre posicionamientos o afinidades ideológicas. La presencia de formaciones políticas que, a lo largo de la historia, han pactado con grupos terroristas, mantenido lazos con regímenes totalitarios y actuado de manera oportunista para alcanzar sus propios intereses debe ser vista como un grave problema que necesita ser abordado con determinación y sin concesiones. Para el líder de Vox, estos partidos no solo han traicionado los principios democráticos fundamentales, sino que también han puesto en peligro la estabilidad y la cohesión del Estado español, que, según él, debe ser defendido por encima de cualquier consideración partidista o regionalista. La denuncia de Ortega Smith no es una mera crítica hacia el PNV como un partido político más, sino que tiene un carácter profundamente ético y moral, señalando que la existencia de formaciones políticas que han sido cómplices de actos terroristas o que han mantenido relaciones estrechas con organizaciones violentas pone en entredicho los principios básicos sobre los cuales debe sostenerse una democracia moderna y funcional. Para Ortega Smith, estos partidos no solo representan un desafío al orden constitucional, sino que además afectan directamente a los principios de justicia, equidad y libertad que son fundamentales para cualquier nación que aspire a ser un verdadero Estado democrático y de derecho. En este sentido, la ilegalización de estos grupos sería una medida necesaria para garantizar la preservación de esos valores y asegurar que aquellos que defienden la violencia, el separatismo y la exclusión no tengan cabida en la política institucional. Una de las claves de la crítica de Ortega Smith al PNV radica en la figura de su fundador, Sabino Arana, cuya figura sigue siendo un símbolo controversial dentro del partido, y cuya influencia, a pesar de los esfuerzos de algunos para suavizarla, sigue siendo notoria en la ideología del PNV. Hablar del PNV sin mencionar a Arana es prácticamente imposible, ya que su legado sigue impregnando de manera directa la ideología que defiende la formación. Sabino Arana, además de ser un ferviente defensor del nacionalismo vasco, se destacó por sus declaraciones y escritos que hoy en día serían considerados profundamente racistas y xenófobos.
Sus ideas, que en su época tuvieron un eco en ciertos sectores de la sociedad vasca, promovían una visión excluyente y supremaquista que hoy sería completamente inaceptable e intolerable en cualquier sociedad democrática que defienda los principios de igualdad, libertad y respeto a la diversidad. Arana defendió un modelo de país vasco que se fundamentaba en la pureza racial, en la que aquellos que no cumplían con sus estrictos criterios de identidad no eran bienvenidos, y su visión del nacionalismo estaba marcada por una fuerte dosis de odio hacia aquellos que consideraba no vascos, lo que incluía a muchos sectores de la población española. Estas ideas, que pueden parecer inaceptables hoy en día, fueron parte fundamental de la construcción ideológica del PNV en sus primeros años de existencia. A lo largo de la historia, el partido ha intentado distanciarse de este pasado y ha tratado de presentar a Sabino Arana como una figura de la que se han desvinculado en muchos aspectos. El PNV ha hecho esfuerzos por mostrarse como un partido moderno, europeísta y abierto al diálogo, intentando dejar atrás los oscuros capítulos de su fundación. Sin embargo, la realidad es que muchos de los principios que Arana defendió siguen presentes en la manera en que el PNV se posiciona políticamente, especialmente en cuestiones relacionadas con la identidad vasca, la autonomía y la relación con el resto de España. El PNV, a pesar de sus esfuerzos por adaptarse a los tiempos, no puede eludir el hecho de que gran parte de su discurso sigue siendo alimentado por una visión identitaria cerrada, basada en un concepto de nación que excluye a aquellos que no comparten su particular visión del País Vasco. El Partido Nacionalista Vasco ha sido históricamente acusado de mantener vínculos y actitudes que lo acercan a una postura no solo excluyente, sino también peligrosa para la estabilidad y la cohesión del sistema democrático español. En este contexto, el argumento de Ortega Smith sobre la ilegalización de estos partidos se fundamenta en la necesidad de preservar la unidad de España y de evitar que grupos que han colaborado con actores que atentan contra la seguridad y el bienestar de los ciudadanos españoles continúen teniendo un papel activo en la política nacional. La crítica de Ortega Smith no es una simple cuestión de diferencias políticas. Se trata de una cuestión de principios, de valores democráticos y de la defensa de la convivencia pacífica dentro de un Estado que debe ser inclusivo y respetuoso con los derechos de todos sus ciudadanos. Para Ortega Smith, la democracia auténtica no puede tolerar la existencia de partidos que, a pesar de su aparente moderación actual, tienen en sus orígenes y en sus prácticas históricas una relación estrecha con el terrorismo, la violencia política y el separatismo. La postura de Ortega Smith sobre la ilegalización del PNV, Bildu y Junts refleja una visión más amplia sobre lo que considera debe ser una democracia robusta y saludable, una que no permita que la existencia de partidos que han apoyado la violencia y el odio se conviertan en un lastre para el sistema político. Según Ortega Smith, la democracia debe ser un espacio libre de aquellos que han utilizado la violencia como herramienta política y que han defendido la exclusión y el separatismo, ya que su presencia en el panorama político solo contribuye a la división y a la fragmentación del Estado. El debate sobre la ilegalización de partidos como el PNV también trae consigo una reflexión profunda sobre los límites de la democracia y el papel que los partidos políticos deben jugar dentro de un sistema democrático. ¿Es aceptable que un partido que históricamente ha mantenido vínculos con el terrorismo y con movimientos separatistas continúe participando en el proceso democrático, incluso si ha cambiado su discurso en los últimos años? Ortega Smith, al igual que muchos de sus seguidores, cree que no, y considera que permitir que partidos como el PNV sigan operando dentro del marco democrático supone una amenaza para la estabilidad y el bienestar de la nación española. Según esta visión, una democracia que aspira a ser verdaderamente inclusiva y respetuosa de los principios fundamentales no puede permitirse la presencia de partidos que, en su origen, han defendido ideas excluyentes, supremaquistas y violentas. La postura de Ortega Smith no solo cuestiona la legitimidad del PNV en términos ideológicos, sino que también plantea interrogantes sobre el concepto de democracia real y sobre qué principios son indispensables para mantenerla viva y funcional. En última instancia, la crítica de Ortega Smith no se dirige solo hacia un partido político, sino que aboga por una reflexión más profunda sobre el papel que los partidos deben desempeñar dentro de un sistema democrático, así como por un análisis sobre los valores fundamentales que deben prevalecer en una sociedad que busca ser justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Lo que hace especialmente preocupante la trayectoria del Partido Nacionalista Vasco, PNV, es su increíble capacidad para reescribir su propia historia, un fenómeno que no solo está enraizado en su discurso político, sino también en su habilidad para manipular la percepción pública y controlar el relato mediático a su favor. El PNV ha conseguido, a lo largo de las décadas, construir una narrativa en la que se presentan como una víctima del Estado, como un partido que ha luchado incansablemente por la democracia, la libertad y el autogobierno, cuando en realidad, su implicación en algunos de los episodios más oscuros y cuestionables de la política española es indiscutible. Este proceso de autorrepresentación como un defensor de la justicia y la autodeterminación ha sido fundamental para su consolidación como una de las fuerzas políticas más influyentes en el País Vasco.
Sin embargo, la realidad es que el PNV ha sido protagonista de múltiples contradicciones y decisiones políticas que, si se examinan detenidamente, revelan su verdadera naturaleza. A lo largo de los años, el PNV ha logrado posicionarse ante la opinión pública como un baluarte del nacionalismo vasco moderado, presentándose como un partido que promueve una visión respetuosa con la democracia y que busca la independencia del País Vasco a través de vías legales y democráticas. Esta construcción de imagen ha sido posible, en gran parte, gracias a su destreza para manejar los medios de comunicación y crear una versión de los hechos que, a menudo, se aleja de la realidad. Han conseguido moldear su propia historia, transformándola en un relato heroico de lucha y sacrificio por la libertad, mientras han escondido o minimizado sus vínculos con momentos de la historia que los señalan como protagonistas de comportamientos controvertidos y, en algunos casos, directamente antidemocráticos. En este sentido, su habilidad para reescribir la historia no solo les ha permitido seguir siendo una fuerza política poderosa, sino que también ha servido para desviar la atención de sus propias responsabilidades en ciertos eventos históricos. Sin embargo, la situación está comenzando a cambiar. Cada vez son más las voces que se levantan para cuestionar la versión oficial que el PNV ha mantenido durante tanto tiempo. La historia del partido, en lugar de ser un relato lineal de lucha por la democracia, se está desmoronando, y empiezan a aflorar las contradicciones y las prácticas oportunistas que han caracterizado su accionar político durante décadas. La manipulación de la opinión pública por parte del PNV, que hasta ahora ha sido una de sus principales fortalezas, se encuentra cada vez más cuestionada por aquellos que se han tomado el tiempo de investigar y analizar la verdadera trayectoria del partido. Es fundamental que estas voces sigan creciendo y difundiendo la verdad sobre la historia del PNV, pues solo así se podrá acabar con la percepción distorsionada que ha permitido al partido mantenerse en el poder durante tanto tiempo. El enfrentamiento reciente entre Aitor Esteban, representante del PNV, y Ortega Smith, líder de Vox, es un claro ejemplo de cómo las contradicciones del PNV se hacen evidentes cuando se les cuestiona directamente. En el cara a cara entre ambos, Aitor Esteban se mostró visiblemente incómodo, incapaz de defender los argumentos de su partido de manera convincente. Esteban, al igual que muchos otros miembros del PNV, sabe que las verdades incómodas son difíciles de desmentir, y que una vez que los hechos salen a la luz, no hay excusas que puedan justificar las decisiones tomadas en el pasado. En ese momento, la incomodidad de Esteban no fue solo la de un político atrapado en una situación complicada, sino la de alguien consciente de que no puede escapar de las contradicciones históricas de su propio partido sin quedar atrapado en un círculo vicioso de desmentidos y contradicciones. Mientras tanto, Ortega Smith no se mostró ni un segundo vacilante. Fue implacable en su discurso, lanzando un mensaje claro y directo: partidos como el PNV no pueden seguir operando con total impunidad en el sistema democrático. No importa cuán hábilmente intenten reescribir su historia o manipular la percepción pública, la verdad es más fuerte que cualquier excusa o intento de tergiversación. Para Ortega Smith, no hay lugar para el PNV en una democracia sana que aspire a la transparencia y a la justicia. Es necesario que el PNV rinda cuentas por su pasado y que se enfrente a las decisiones y alianzas que, en su momento, tomaron y que hoy, a la luz de los hechos, se revelan como contrarias a los valores democráticos. Este tipo de enfrentamientos y confrontaciones no solo son importantes a nivel político, sino que también tienen un profundo impacto en la forma en que la sociedad percibe a los partidos políticos y su relación con la historia. Es fundamental que cada vez más personas conozcan los hechos que se han mantenido en las sombras durante tanto tiempo. La historia del PNV no es la historia que nos han contado. Su trayectoria está marcada por la ambigüedad, la manipulación y el oportunismo. No es un partido que haya estado siempre a la vanguardia de la democracia, más bien, ha sabido moverse entre las sombras, aprovechando las coyunturas políticas que le han permitido asegurar su supervivencia y fortalecer su poder. A lo largo de los años, el PNV ha mostrado una capacidad impresionante para adaptarse a las circunstancias, pero siempre con un mismo objetivo: mantener su posición de poder, incluso si para ello tiene que traicionar principios fundamentales o alinearse con aquellos que han dañado la democracia en España. El PNV ha sabido adaptarse a las modas políticas y ha logrado mantenerse en el centro del debate político, pero no podemos seguir permitiendo que esta estrategia de supervivencia pase desapercibida. Es urgente que se visibilicen los comportamientos y decisiones del partido que contradicen sus discursos de integridad y democracia. Los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad y a entender qué hay detrás de las promesas de independencia y autogobierno. La manipulación histórica que ha llevado a cabo el PNV no puede seguir siendo aceptada sin cuestionamientos. El partido ha utilizado una narrativa conveniente que les ha permitido evadir la responsabilidad por sus acciones en el pasado, pero no podemos seguir ignorando las pruebas y los testimonios que demuestran la realidad detrás de su fachada. Es necesario que se desenmascaren las mentiras que han sido repetidas durante años y que la historia completa sea contada, sin censuras ni manipulaciones.
La democracia no puede seguir permitiendo que los partidos que han jugado con la verdad y con la confianza de los ciudadanos sigan operando como si nada hubiera pasado. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas y le des like a este vídeo. Con un simple gesto, puedes ayudar a que esta información llegue a más personas y a que la verdad se conozca. Es hora de dar un paso adelante y exigir una rendición de cuentas que permita desvelar toda la verdad, sin atajos ni justificaciones. La historia del PNV debe ser contada con total transparencia, y es responsabilidad de todos asegurarnos de que no sigan manipulando la realidad para su beneficio.